Ya estamos de regreso y la imagen es el contexto que está viviendo Boris Johnson, donde finalmente se espera esta crucial investigación y seguramente eso va a definir su futuro político. Claro, por las fiestas, el escándalo en Downing Street, en la residencia oficial del premier británico, Boris Johnson vuelve a tener que enfrentar no solo a la investigación de la policía, que ya hablábamos ayer, sino también esta investigación de Sue Gray, del propio Ejecutivo, pero además tiene que enfrentar otra vez las peticiones y las consultas acerca de su eventual renuncia como primer ministro. Así enfrenta nuevamente los cuestionamientos, se le pregunta y él vuelve a decir no, yo no voy a renunciar, se mantiene firme, porque claro, sus argumentos tienen que ver con la gestión del Brexit que él llevó a cabo, pero que claro, viene de muchos atrás. De hecho, el Brexit es el que lleva a Boris Johnson al poder, básicamente porque fue quien lideró la bandera de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero además hoy tiene que enfrentar una serie de otros problemas de fondo que tienen que ver con la crisis económica, con la inflación en Reino Unido, y todo esto desconcentra a la máxima autoridad política de ese país. Y el arrepentimiento de muchos de los ingleses en torno al tema del Brexit también. Así es. Por los efectos que esto ha tenido, sobre todo en un contexto de pandemia. Sí, con crisis de abastecimiento, sí, la cadena de suministros. Bueno, en la Cámara de los Comunes, Johnson volvió a desechar esta idea de dejar el cargo ante la presión que enfrenta desde la oposición e incluso su propio partido, luego de que se revelaran estas fiestas realizadas en Downing Street y en otras oficinas. No solo fue ahí, hubo otros lugares donde se hicieron fiestas y que se están investigando. Los invito a que revisemos las declaraciones de Boris Johnson. El Código Ministerial dice que se espera que los ministros que deliberadamente engañan al Parlamento presenten su renuncia. ¿El primer ministro cree que eso se aplica a él? Por supuesto, pero déjeme decirle a la Cámara que creo que está intentando hacer una pregunta sobre una investigación que, como sabe, no puedo comentar y que, como abogado, sabrá que no puedo comentar. Dado que reconoce que el Código Ministerial se aplica a él, ¿renunciará ahora? Hay problemas ahí para Boris Johnson. Vamos a hablar de una tragedia. La Guardia Costera está buscando a 38 personas frente a la costa de Florida, luego de que naufragase una embarcación. Hay un hombre que rescató a una de las personas a 70 kilómetros de las costas de Florida, y fue esta persona la que da a conocer que eran 40 quienes iban en esta expedición. La Guardia Costera encontró ya un cuerpo. Las autoridades no descartan que se trate de tráfico de personas, en este caso exactamente de inmigrantes, que es la gran crisis que hay allí entre Cuba y los Cayos en Florida. En meteorología de este estado se ha registrado que ha habido olas de hasta 4 metros, viento de hasta 37 kilómetros por hora durante la noche del sábado, así es que esa podría ser una de las razones que terminó por volcar esta nave. Se sigue buscando esta embarcación. Lo que les adelantábamos, Vivi, los remolinos de fuego. Sí, es increíble esta imagen, pero tiene una explicación y que tiene que ver además también con este contexto de altas temperaturas de las cuales hemos estado hablando en Argentina. Sí, esto ocurrió en Misiones, que es la zona más al norte, casi fronteriza con Paraguay, con el Chaco allí en Argentina. Bueno, son las temperaturas más altas en los últimos 9 años los que provocan este verdadero caldo de cultivo para que se provoquen estos remolinos de fuego, porque las temperaturas llegan a 40 grados a nivel del suelo allí y hay una falta de lluvias extrema. Ustedes ven, la imagen es elocuente. No hay vegetación ya prácticamente en esas zonas que suelen ser muy selváticas en algunos lugares. Además de eso, falta de lluvia. Todo esto se combina y se acompaña de incendios forestales que han devastado hasta ahora 2.500 hectáreas de vegetación y provocan estos remolinos de fuego. Es decir, hay alguna chispita que sale desde algún lugar, y esto acompañado del viento y el calor extremo, algo de humedad, todo eso forman estos remolinos de fuego. Claro, imagínate la peligrosidad de este tipo de eventos, porque ya están los incendios que lo son, los remolinos, pero ahora además también se mezclan estas dos situaciones y están generando estas imágenes que son impactantes, pero sobre todo preocupantes. Sí, y además quienes estaban allí cerca del lugar tienen que resguardarse, porque esto es lo mismo que un tornado, ¿no? Sí. Tiene una dirección que es impredecible, y por lo tanto allí hay atención respecto de lo que pueda ocurrir con el lugar por donde pasa este remolino, que tiene de todas formas poco traslado, poco trayecto, y termina después extinguiéndose.
Vamos a hablar ahora de un fenómeno totalmente opuesto en Estados Unidos, una tormenta que está afectando al sector noreste y Atlántico medio de Estados Unidos y Canadá y que podría extenderse por varias semanas. Lluvia, nieve, sectores con hielo, y ahí están las imágenes de lo que ustedes ven y leen también en nuestro OGC, que es una bomba ciclónica, así lo definen los meteorólogos a lo que va a ocurrir en países como Canadá y Estados Unidos. Ya está ocurriendo y va a seguir durante toda la temporada de invierno, lo que quede de ella. Claro, ya habíamos estado hablando de estos hechos. Tal vez Estados Unidos, Canadá están mucho más acostumbrados, pero no con la intensidad de lo que está ocurriendo en estos últimos días, y sumado a lo llamativo y que conversábamos ayer de lo que ha pasado en Grecia, en Turquía. Pero esta es una bomba ciclónica que además paraliza todo. Claro, porque las carreteras quedan sepultadas por la nieve, Sí. Los aeropuertos no pueden operar, no hay vuelos, claro, como tú dices. Se cancelan cientos de operaciones en gran parte de la zona atlántica, que además es la costa más poblada de Estados Unidos. Por lo tanto, son 80, 90 millones de personas las que viven en esa zona. Y con algunos peligros también en los suministros, porque muchas veces puede hasta congelarse el agua en las cañerías, y el sistema eléctrico también tiene algún tipo de efecto cuando se producen estas intensas nevazones. Sí, y la previsión no es muy alentadora. Próximas 2 semanas por lo menos debería extenderse esta bomba ciclónica en Estados Unidos y Canadá. Y tú hablabas, Vivi, de lo que está ocurriendo en Turquía y en Grecia. Y ahora les vamos a mostrar el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas de esta intensa tormenta de nieve, la Acrópolis, bajo la nieve. Esto es muy extraño de ver. La tormenta Elpis se llama, y por lo tanto ha obligado a cerrar aeropuertos, carreteras e incluso a declarar algunos días como feriados. Miren las imágenes. Son algunas de las imágenes que ha dejado la fuerte tormenta de nieve que tiene detenidas las ciudades de Atenas y Estambul. Elpis, como ha sido llamada, obligó a cerrar las carreteras, aeropuertos y líneas de tren, tomando por sorpresa a los ciudadanos. Cuando llegábamos a este punto quedamos atascados. Ya llevábamos alrededor de unas 3 horas. No había nieve al principio, había cerca de 2 centímetros en la carretera, pero avanzaba el tiempo y el clima se iba poniendo cada vez peor. Las autoridades griegas han tenido que declarar el día como feriado, debido a que la nieve detuvo la movilidad, incluso dejando a cientos de conductores atrapados en la nieve. Momento a momento los problemas se han ido resolviendo, con la ayuda de todas nuestras policías. La situación ha ido mejorando con las horas. Una mujer que de milagro sube al bus segundos antes de ser golpeada por una avalancha. Pero además de los accidentes, se han sumado el colapso de los hoteles, que ha terminado en protestas por parte de los pasajeros varados. Nevazones tan fuertes que hicieron caer parte del techo en el aeropuerto de Estambul. Llevamos varados en el aeropuerto desde ayer. Hemos tenido algunos problemas de equipaje, boletos, comida. Llamamos a las autoridades para encontrar una solución. Llevamos durmiendo miserablemente en el suelo desde ayer. La tormenta Elpis en Grecia y Turquía se convirtió así en la nevazón más grande de los últimos 40 años, y el pronóstico indica que se extendería hasta el jueves. Ya, vamos a hablar del Chapo Guzmán, que va a seguir tras las rejas porque se ratifica una condena a la que ya estaba expuesto desde hace ya bastante tiempo, pero él había apelado, había dicho que las condiciones carcelarias no eran las mejores y que su detención tampoco había estado bajo los márgenes establecidos. Ahora, era poco probable que esos argumentos fueran escuchados por la justicia de Estados Unidos, porque entiendo que la condena es de cientos de años, ¿no? Son varias cadenas perpetuas, unas sobre otras, por los delitos que uno ya conoce del cartel de Sinaloa, ¿no? Asesinatos, crímenes, pero también un tráfico de drogas gigantesco hacia el mercado estadounidense. Así es que la condena sigue a pie. En este caso, la Corte del Segundo Circuito de Nueva York confirmó que el juicio se llevó a cabo con diligencia, con equidad, que la condena es válida y por lo tanto estos 10 cargos por los que está condenado a cadena perpetua son válidos y continuarán siendo parte de esta experiencia del Chapo Guzmán en una cárcel de alta seguridad desde la que no ha podido fugarse, tal como ocurrió cuando estuvo en México durante muchos años. Seguimos atentos a lo que ha estado ocurriendo, este desastre medioambiental, estado de emergencia en las costas de Perú, en una zona que se llama Ventanilla. Allí cayeron 6.000 barriles de petróleo por toda la costa
Y lo que más preocupa ya no es solo la fauna y la flora, que de por sí es muy preocupante, y ustedes ven ahí el trabajo que se hace, pero también hay ahora inquietud respecto de lo que está ocurriendo con quienes están limpiando la playa, voluntarios, trabajadores que han sido contratados por la compañía española Repsol, que eran los encargados de esta planta petrolífera que finalmente es donde se produce el accidente, porque dicen los expertos y las autoridades que estas personas que están limpiando ahí, ustedes los ven en pantalla, no tienen el suficiente equipamiento ni la preparación para enfrentar este tipo de emergencias. Es un trabajo de personas que temporalmente los contratan y no tienen experiencia. Además hay vecinos que han estado colaborando y tampoco tienen la protección adecuada. La empresa no les ha facilitado esos implementos para poder protegerse de la eventual contaminación y el material tóxico que puede haber derramado esta cantidad de barriles de crudo que cayeron sobre el mar. O sea, prácticamente es una doble negligencia, el accidente propiamente tal, y ni siquiera darle a las personas que están trabajando, y muchos de ellos imagino que por un interés de poder salvar sobre todo los animales que se han visto afectados, son muchísimas las especies, y esto es sumamente preocupante porque estamos hablando de muchas veces una situación irrecuperable cuando se producen este tipo de derrames. Claro, así es que ya, bueno, el gobierno de Perú por lo menos va a actuar. El gobierno de Pedro Castillo ya ha dicho que va a dar 10 días de plazo a Repsol y a los responsables para cumplir con las acciones de limpieza y descontaminación en las playas. Ese plazo, eso sí, ya era hasta hace pocos días, por lo tanto ahora hay un equipo que se ha designado de inspectores para verificar que se esté respetando la seguridad de los trabajadores contratados. El futuro, ahí está en su pantalla, siempre decimos esto como casi una frase cliché, pero es que es impresionante ver cómo ya está muy cerca de ver uno, ¿qué es esto? Estos autoaviones. Esto es un avión, usted lo ve, no es un pájaro, no es un ave, no, es un avión. Que hemos visto yates, aviones, ¿qué otras cosas más nos has traído como sorpresas? Pero este sí, ya globos que también se transforman, qué sé yo. No, esto es un avión que ustedes lo ven sobrevolando el cielo de Eslovaquia, aprobado por la Autoridad de Transporte. Y luego, vean ustedes, las alas se transforman en el chasis. Es un transforme, sí. El chasis de un auto. Esto está desarrollado por una compañía que se llama Klein Vision. Qué increíble. Que pasó 70 horas de pruebas de vuelo y más de 200 despegues, salidas y luego para llegar a concretar este vehículo, este prototipo que ya cumple todos los estándares de seguridad europeos. Ya, o sea, es híbrido en el fondo, es auto y avión y se transforma y todo de forma ahí bien rápida además. Sí, ojalá que pueda existir la posibilidad de que uno esté en un taco. ¿Cuánto costará? No, todavía ni siquiera hay un precio establecido. Pero baratito no debe ser. No, claramente. Porque imagínense usted, está por la carretera y de pronto dice, ¿sabes qué? Me voy a saltar el taco, ¡bum! Vamos. Me salto el peaje, claro, por el aire. Mira, eso no habíamos pensado, fíjate, estamos promoviendo un ilícito, ¿no? Claro. Por favor. Ya. No, por favor. Por los tacos, digo yo. Sí, sí, por tenemos eso. claro, sí, ya. Bueno, 2 asientos tiene este auto, así es que no es familiar. Tampoco hay que pensar en un gran vehículo para la familia. Puede llevar una carga de 200 kilos y ahora este prototipo entonces ya ha sido aprobado por la autoridad en Europa. ¿Quién sabe si en algún momento lo vemos pronto? Si lo podremos ocupar alguna vez. Ahora en Europa no hay peaje, ustedes saben que las carreteras son libres en general. Así es que por ese lado hay ahí otra opción de avanzar más rápido con estos prototipos muy, pero muy modernos.